Gracias por tomarse un tiempo y venir a nuestras sesiones mensuales. En esta ocasión entré de relevo, lo cual no me inquieta mucho, para eso estamos. Teníamos casos anatomoclínicos por razones fuera de nuestro control, pues hubo que cambiar y nos quedamos con el caso clínico. Este caso clínico tuve la oportunidad de seguirlo ya unos años y va a ser muy sencillo, es abierto. Fue referido, como la mayoría de mis pacientes, por otro médico, la mayoría son internistas, y a los cuales yo puedo colaborar con ellos. Se trata de una mujer femenina, 41 años. La presentación de casos clínicos hoy en día requiere de la autorización de quien vamos a hablar. Vamos a hablar en la ausencia de él. Tiene conocimiento y de autorización para que pudiéramos hacer esta revisión de su caso. Y no hay conflicto de interés. Siempre hay que mencionar esas dos cosas ahora en nuestras sesiones. Nuestra paciente pues no tenía realmente muchos antecedentes, los ginecológicos sin problema, heredofamiliares, personales no patológicos, pero aquí empieza uno de los primeros datos. ¿Quiere o no quiere? Recuerdan que en el 20 inició la pandemia y todos nos fuimos y nos encerramos. Para finales del 20 ya se empezaba a comercializar la vacuna, que salió rapidísimo. Nosotros la tuvimos hasta el 21. Esto realmente fue... Si lo presiona con fuerza, creo que lo hace fuerte. Este muchacho sí sabe. Se le dio un tratamiento convencional en el 20. ¿Con qué los manejábamos? Con todo lo que teníamos a la mano. Esteroides sobre todo, antipalúdicos, etc. Entonces era un tratamiento convencional. Y tiene importancia porque después de esto vinieron las vacunaciones. Y la paciente hace un cuadro de poliartritis para marzo del 21. Pequeñas y grandes articulaciones. Como estábamos en la boga de usar esteroides, y desde antes, durante y después de la pandemia seguimos utilizando esteroides, y en una sola dosis, la paciente evoluciona bien. Se le mantiene el tratamiento por un periodo de 6 meses y se le da un tratamiento convencional. Para entonces, sus estudios estaban demostrando reactantes de fase aguda aumentados, un anticuerpo peptidociclolinado dentro del rango normal, y vamos a poner énfasis en que se empieza a hacer un escrutinio inmunológico y tiene anticuerpos antinucleares por la nomenclatura internacional. Ahorita se los voy a mostrar. Es glomerular, granular, fino. 2 anticuerpos específicos de enfermedades autoinmunes, DNA y SM, que nos hablan de las 2 entidades más frecuentes en una femenina joven entre los 20 y 50 años que hay que buscar. Artritis reumatoide, y este es un marcador junto con factor reumatoide que conocemos, un autoanticuerpo, y los otros DNA y SM nos hablan de lupus. Sin embargo, siempre, al menos en mi práctica, que ya me llegan los pacientes con anticuerpos antinucleares positivos, pues el
primer diagnóstico que se les ocurre no es de artritis reumatoide, sino de lupus. Y bueno, puede que tengan razón en eso, porque sí se puede dar. El pedir un anticuerpo antinuclear lo conocemos desde el siglo pasado, ya desde los 80s, pero antes teníamos un parámetro bien utilizado y que todavía hoy en día siguen solicitando y aparece en los formatos de laboratorio, las famosas células NE, que no era más que la presencia de restos nucleares que eran rechazados a la periferia y daban la imagen del anillo en sello. Cuando tenemos el advenimiento de la inmunofluorescencia y poder hacer este tipo de pruebas, pues nos dan una mejor orientación que hacer unas células LE, porque de acuerdo al patrón que se muestre, y ya se llevan trabajando cerca de 15 años, desde la década anterior, en que había que ponerse de acuerdo. No todo lo que sea anticuerpos antinucleares era igual a una enfermedad autoinmune, y menos lupus. Hay que hacer un escrutinio y tener un diagnóstico diferencial con estos. A través de consensos, les voy a mostrar, nosotros podemos ya tener al alcance la consulta de este consenso internacional que se va ajustando periódicamente de acuerdo a los patrones que se vayan describiendo, y está en todos los idiomas para que pueda ser consultado. Y hoy en día, siempre que pidamos un anticuerpos antinucleares y por inmunofluorescencia, porque hay otra técnica que es inmunodifusión, que es para un escrutinio rápido. Su corte es en 1, si tiene por abajo de 1 es negativo, si tiene por arriba de 1, 1,5, 2 es positivo, pero nos da mayor información si hacemos esto. Hacer un estudio de inmunofluorescencia, y los patrones que se están describiendo hoy en día lleva más de 30, y nos da un ejemplo de cómo debe ser nos da la descripción de cada uno de ellos. Les voy a mostrar un poquito hacia abajo. El que nos está mostrando a nosotros es núcleo granular fino. También se le puede dar un sinónimo para ponernos de acuerdo, y la descripción de esto. ¿Por qué es importante? Porque ya de acuerdo al patrón nos va a estar hablando de qué enfermedad autoinmune y qué antígeno es específicamente al que se está dirigiendo esto. Con los datos clínicos más esto como primer escrutinio, nosotros podemos ir orientando. Aquí los antígenos son el ROY-ELA, o la descripción actual, que es un SSA-SCB, y que está relacionado con síndrome de Sjögren, que es otra de las entidades autoinmunes que puede ir primaria o secundaria. La más frecuente que podemos observar en la clínica es a la artritis reumatoide, que se acompaña con un síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren lo conocemos también como síndrome seco, ojo, boca, nariz seca, pero involucra muchos otros órganos para poder integrar esto. Por eso es importante que hoy en día hablemos de anticuerpos, el patrón, le pidamos al laboratorio que me dé un patrón internacional. Debemos saber qué pedir a nuestros pacientes. Si lo dejamos al libre albedrío del laboratorio y del mismo paciente, resulta que más de una vez me han llamado el paciente: oiga doctor, que están haciendo esta prueba, ¿cuál es la que usted quiere? Oiga, el mismo laboratorio, tenemos esta gama de anticuerpos que podemos explorar, y si le pedimos por inmunofluorescencia, algunos les ofertan hacer ya 16 antígenos específicos, y obviamente el costo se eleva.
Entonces hay que pedir anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia con patrón internacional. Y la titulación. Como les platicaba, nuestra paciente fue referida conmigo ya con esteroides. Lo que yo hice fue reducir rápidamente, y rápidamente quiere decir en los primeros 6 meses. Los esteroides hoy en día siguen siendo una herramienta muy útil, sabiéndolos utilizar a la dosis y por el tiempo. Se describe que nada más debe ser un tratamiento puente, mientras indicamos otro medicamento inmunomodulador, como puede ser inicialmente las cloroquinas. Yo también le llamo a esto ahorrador de esteroides. Se disminuye progresivamente, no de un día para otro, porque puede haber rebote, mientras el efecto de la cloroquina, que lleva 3 a 6 meses, se instala, le quitamos esteroides y tiene alguna molestia de dolor o inflamación, pues se ajusta con un antiinflamatorio no esteroideo. Se le amplía a los 6 meses el estudio, se ratifican los anticuerpos, se ratifica que los dos específicos para lupus, DNA y SM son negativos y el factor reumatoide es negativo. Ya sabemos que tenía también un péptido cíclico citrulinado negativo. Y se sigue la evolución. La paciente al año y medio decide suspender su tratamiento, suspende cloroquinas. Se puede realizar después de 2 años si el paciente no ha tenido una reactivación. No lo quito rápidamente, sino ajusto a la dosis y lo voy retirando también paulatinamente en el próximo año. Si después de 3 años el paciente está en remisión, se le quita y se puede considerar que fue una artritis reactiva. Artritis reactiva en su momento a un cuadro viral. El COVID, recuerden, nos ha enseñado mucho. Ya sabíamos antes, las enfermedades virales pueden dar a una artritis reactiva. La mayoría de los pediatras o los médicos no le damos importancia porque va a ceder como cede el cuadro viral. Pero también pueden tener una artritis post cuadro viral que se generaría en las siguientes 6 semanas a 6 meses. Y la tercera, que puede dar inicio la apertura a que el sistema inmune empiece a retroalimentarse solito. Aquellas personas predispuestas a desarrollar una enfermedad autoinmune de estas, entonces inicia con su cuadro clínico ya característico después de 6 meses de evolución, siendo persistente y requiriendo ya un tratamiento, en este caso de una enfermedad autoinmune. Y la última, sabemos hoy en día que el COVID puede dar manifestaciones a largo plazo, lo que se llama el COVID largo. No nada más va a tener dolor, se va a acompañar de otra sintomatología que la mayoría de las veces es neurológica. La paciente en el 22 tiene un cuadro de recaída con un eritema autolimitado y solamente se le da ibuprofeno. Y este fue el tipo de eritema que llegó a presentar, pero desapareció rápidamente, por lo cual no requirió mayor tratamiento. En 6 semanas había remitido en forma prácticamente espontánea. En la evolución, 2 años después, la paciente empieza a presentar fiebre, eritema y adenomegalias. Es internada para valoración y rehacer su historia clínica y ver si estamos ante un evento de recaída de la enfermedad autoinmune o se está asociando a alguna otra. Se revisa y tiene ganglios axilares, inguinales, y a través de un estudio de tomografía se muestra que hay abdominal y torácico. Proteinuria de 1 gramo en 24 horas. Recordar que lo normal puede ser hasta 150 miligramos
de proteínas en orina. Cuando rebasa 500 miligramos hay que tomarlo en cuenta y es parte del cuadro clínico agudo. Tiene elevación de enzimas, la aminotransferasas, la deshidrogenasa. Le hacen un estudio de inmunoglobulinas, tiene elevación de inmunoglobulina E, prolactina elevada también, anticuerpos antitiroideos, los dos, peroxidasa y tiroglobulina. Se amplía el estudio de autoinmunidad con inmunoespecificidad y también en la búsqueda de enfermedades que comprometan al músculo, inflamatorias, que entran en la gama de las enfermedades autoinmunes o antes llamadas de la colágena. Y la dermatomiositis es un cuadro que puede estar asociado en estos. Se hace una biopsia del ganglio inguinal, reportan con un proceso reactivo, hay la presencia de células plasmáticas y se le hace una inmunohistoquímica con una reactividad a CD20. ¿Cuál es la importancia de esto? Uno, recordar que las células plasmáticas son las que van a inducir a la formación de autoanticuerpos y que hay marcadores que ya reconocemos hoy en día y son muy importantes porque nos dan una diana específica de tratamiento. Ya conocíamos la reactividad que tiene CD20 en enfermedades linfoproliferativas y desde la primera década de este milenio ya se cuenta con un autoanticuerpo específico contra CD20 en enfermedades linfoproliferativas que ayudan en su control. Con todos estos datos y las manifestaciones sistémicas que tenemos de esta paciente, aunque nos muestren que es TNA negativo, SM, factor reumatoide y un péptido acitulinado con la persistencia de anticuerpos antinucleares, debemos de pensar, después de la artritis reumatoide y con manifestaciones sistémicas, que se trata de la enfermedad que tiene 1000 máscaras. Este es el eritema que presentó la paciente, generalizado, de extremidades. La descripción de la tomografía y la descripción que nos da el patólogo. Y hoy en día nos debe mostrar, como se ve en este reporte, la pieza que se mandó el ganglio, el estudio histopatológico que se le hace, teniendo la descripción del mismo, y nos agrega un comentario que nos puede dar una alternativa. La linfadenopatía reactiva, presencia de células plasmáticas y la inmunohistoquímica, que eso es lo que amplía el rango para buscar diferentes citocinas que nos pueden servir, marcadores celulares. Aquí nos está describiendo cada una de ellas de qué se trata, pero la más significativa es la presencia de CD20. CD20 tiene que ver junto con las células plasmáticas, en la formación de anticuerpos. Y en el caso de nuestra paciente, de los autoanticuerpos que nos están dando proceso generalizado, ¿sí?, de la enfermedad. Con esto hace el planteamiento de que nuestra paciente hagamos una revisión de la linfadenopatía, que es frecuente que podamos ver en nuestros pacientes. La mayoría de ellos describimos reactivas. Las enfermedades inmunomediadas, número 1 artritis reumatoide, pero sigue en segundo lugar lupus. Sjögren, una entidad que se ha descrito en los últimos 10-15 años, la presencia del síndrome asociado a IgE4, y que también tuvo que ver mucho en
la fisiopatología de la respuesta inflamatoria sistémica que dio el COVID, que llevaba al deceso a nuestros pacientes. Y una entidad que está limítrofe entre que sea inmunomediada, como el síndrome de Castleman, o bien se trata ya de una enfermedad neoplásica de tipo linfoproliferativo. También debemos tomar en cuenta que la enfermedad infecciosa con linfadenopatía, número 1 frecuente en nuestro ambiente, como es la tuberculosis, debe de ser estudiada. Sin embargo, ya con los datos que tenemos en nuestra paciente, habiendo hecho el estudio de inmunohistoquímica, no teniendo datos para una neoplasia, sino siendo reactivo, pues nos debe centrar en la enfermedad inmunomediada. Artritis reumatoide no tiene manifestaciones cutáneas. Si ustedes ven una paciente joven, involucro articular, musculoesquelético y cutáneo, automáticamente hay que pensar, número 1, en lupus. Y tercero, si este paciente tiene involucro renal en la fase aguda, nos habla ya con estos datos clínicos de que se trata de un lupus eritematoso sistémico. Es la enfermedad de las 1000 máscaras. No vamos a encontrar esa descripción clásica que dice de la facies en alas de mariposa, que involucra área malar, tabique nasal, respeta surco nasogeniano, periocular, y las áreas expuestas van a dar reactividad cutánea. Un síndrome de Sjögren también puede darnos manifestaciones de este tipo y se puede sobreponer, y sobre todo si veíamos que nos estaba dando un CD4, un CD20 positivo, reactivo, y con la presencia de células plasmáticas. El síndrome de Sjögren también es una manifestación sistémica. Si tenemos en cuenta que no haya datos para apoyar lupus ni artritis, debemos hacer el diagnóstico diferencial con esto. Tanto el lupus como el síndrome de Sjögren tienen una poliartritis, pequeñas y grandes articulaciones, la cual no es erosiva. La artritis reumatoide sí. Entonces nos permite en la evolución ir marcando esto. La artritis reumatoide tiene marcador PCC. El Sjögren tiene marcadores SACB, y el lupus, el DNA y el SM. Esto, la tecnología nos permite poder hacer una diferenciación con los datos clínicos que ya tenemos de esto. Y como había una ausencia ya específica de SSACB cuando lo estudiamos, y DNA-SM, sigue afirmando por el involucro sistémico que se trate de una paciente con lupus. El tratamiento puede ser muy parecido, pero la evolución va a ser totalmente diferente. ¿Le dan la luz, por favor? ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Lo que hicimos fue, en el momento que tiene una recaída, volverle a dar esteroides. Y se le da esteroides 1 a 2 miligramos por kilo por día. Se le mantiene nuevamente entre 3 y 6 meses y se busca como alternativas. Si es CD20 positivo, podemos darle un anticuerpo monoclonal contra CD20. En el caso que tenemos, el más conocido es rituximab. Se le da dosis inicial, a las 2 semanas refuerzo, y después en la evolución a los 6 o 9 meses. Se le mantiene, en el caso del lupus, las cloroquinas. Es un tratamiento base que debe de ir por tiempo prolongado. Se valoró con la paciente el uso de rituximab, consideraron por el momento no usarlo, el costo, los efectos colaterales. Entonces decidimos en segundo lugar utilizar otro inmunomodulador como es ácido micofenólico. Este ya ha sido bien estudiado en pacientes con lupus, tiene involucro renal, tiene involucro hepático, tiene involucro cutáneo, articular.
se le quita el esteroide en el cabo de 6 a 12 meses. Ácido bicofenólico tiene un efecto en las primeras 6 a 12 semanas. Se ajusta su dosis entre 1 y 3 gramos diarios y se le mantiene por 2 años. A través de esto estamos induciendo la remisión del cuadro. Pero recuerden que esta era la tercera recaída que tenía la paciente. Al inicio, al año y después 2 años después. Entonces hay que mantenerlo un tiempo más prolongado porque en el periodo de 5 años puede volver a mostrar una recaída. Si no lo hace en ese periodo, puede empezar otra vez descenso del inmunomodulador. En un par de años, ya llevamos 7, se puede eliminar si no tiene recaídas y después seguir la evolución. Puede volver a tener otra recaída. Es poco frecuente. El patrón es muy similar al que usamos en pacientes oncológicos. En los primeros 2 años se induce remisión del cuadro, 5 años de seguimiento y mantenimiento. Si no tiene recaída, se le considera en remisión y sea prácticamente de él. A los 5 o 10 años pueden tener recaída, sí, puede ser la misma enfermedad neoplásica u otra, se tratará en su momento. Las enfermedades inmunomediadas llevan también este protocolo. Al menos es el que yo he seguido, es el que se sugiere en conjunto con el paciente, riesgo-beneficio, porque la mayoría de ellos después de 2 años, si se sienten bien, dejan de tomar el medicamento. Puede haber recaído o no. Todavía no tenemos un marcador. Hay protocolos de seguimiento de quién sí puede ser un buen respondedor a uno u otro tratamiento, o quién a través de la genética, que es la otra orientación que tenemos, sea el respondedor o nos hable de las recaídas que puede tener el paciente. Por lo tanto, no hay un tratamiento estándar para todos. Debe ser personalizado y en seguimiento. El segundo aspecto es vigilar los efectos colaterales que tienen estos medicamentos. Tanto los medicamentos inductores de remisión, la adquisición de los biológicos, pueden tener efectos colaterales a corto, mediano y largo plazo. Y el que más se habla de estos es la asociación con neoplasia. Las enfermedades inmunomediadas tienen mayor predisposición a neoplasia. Síndrome de Sjögren es el número 1, artritis reumatoide 2, lupus 3, dermatomiositis es otra. Entonces hay que tener una vigilancia en conjunto con los oncólogos para valorar en su momento si la paciente tiene una recaída o está teniendo un cuadro neoplásico asociado. Es muy controversial todavía decir que el uso de estos medicamentos sea el que induce la presencia de la neoplasia. Lo que yo considero es que los pacientes tienen una predisposición a ello, y algunos sí lo van a desarrollar y otros no, pero es importante sí mantener la vigilancia. La genética nos va a dar la apertura al conocimiento de esto. ¿Quién tiene mayor predisposición a desarrollar la neoplasia o no? ¿Quién va a ser un respondedor o no? Y probablemente en los siguientes 5 a 10 años que empiecen a salir estos protocolos nos den una orientación para hacer todavía un tratamiento más personalizado de estos. Y la receta debe ir de acuerdo a su genética, a la enfermedad que tiene presente, y la tercera, si está al alcance del bolsillo o no. La mayoría de estos medicamentos son caros. Hay biosimilares, no se les llama genéricos, se les llama biosimilar porque la mayoría de ellas son proteínas. Y estas pueden tener los efectos parecidos o no. Cuando sale un biosimilar, la molécula proteica es lo más parecido, pero no es idéntica. Lo que no sucede como con los medicamentos, donde sí tenemos genéricos, la molécula química es igual,
¿Alguna duda? ¿Comentario? Doctor Merino. ¿Qué hay acerca de los criterios clínicos del lupus? ¿Ya no se usan? ¿Sí se usan? Los criterios clínicos debe ser el historial del paciente. La mayoría de estos criterios son de protocolos de estudio. Son para englobar un grupo de pacientes que tenga un síndrome con características parecidas. Por lo tanto, esos criterios sean tomados en cuenta. Sin embargo, tenemos que valorar nuevamente cada paciente. Excluir otras enfermedades sistémicas, y lo que yo hago con protocolo es, número 1, tiene proceso infeccioso crónico, porque estamos hablando de enfermedades crónicas. 2, tiene proceso neoplásico. 3, si excluyo principalmente estas dos, puede encajar en que sea una enfermedad inmunomediada. Entonces, los criterios diagnósticos nos sirven como parámetro, pero en el momento que yo voy a bajarlos, a analizarlo en un paciente, con que yo tenga el criterio clínico, la exclusión de otra enfermedad, se justifica que podamos dar el tratamiento y seguir la evolución. En los primeros 2 años los pacientes van a mostrar generalmente que otros síntomas se asocian a ellos y van a rectificar o ratificar el diagnóstico que yo establecí. Entonces, ¿siguen siendo válidos? Sí, pero individualizar es lo más importante. O sea, ha cambiado más como criterios mayores, criterios menores. Sigue existiendo para grupos grandes, para el estudio. ¿Qué cambió? No ha cambiado, simplemente debemos hacer mucho énfasis. ¿Se apoya más el laboratorio? Algunos de ellos sí, pero la clínica sigue predominando. El laboratorio debe ser un auxiliar nada más. Si lo tengo, adelante. Si no lo tengo, artritis reumatoide es el ejemplo más característico. Paciente con un patrón de poliartritis, pequeñas y grandes articulaciones, de más de 3 semanas de evolución. Esto ya hay protocolos que se iniciaron desde la primera década del milenio en las clínicas, donde se refería a todo paciente que tuviese dolor para ser evaluado inicialmente, seguido los primeros 6 meses a 1 año, y determinar qué patrón. El 60% de ellos hacían una enfermedad inmunomediada, número 1, artritis reumatoide. De ese grupo, solamente el 60-70% tiene factor reumatoide positivo. Si yo le sumo anticuerpos citrulinados, este sube al 85-90%, pero nunca es 100. Siempre habrá un paciente que tenga el cuadro clínico y no tenga las pruebas positivas. Yo debo de pensar en que se trata de una artritis reumatoide, tratarla como tal y ver la evolución. Me va a dar certeza de cerca del 90% de las veces. Entonces, la clínica debe seguir predominando. Tengo el auxiliar, me apoyo, pero no al revés. Y esto sí es frecuente que me llegue a mí. Paciente que tiene factor reumatoide positivo, no tiene sintomatología y le diagnostican artritis reumatoide. Y una vez que le ponen el sello al paciente para quitárselo y no desarrollan enfermedad. Sabemos que laboratorio es un parámetro que engloba grupos para dar un patrón de normalidad, y utilizamos estadística, 2 desviaciones estándar que incluya qué es lo normal, pero quedan a los extremos, tanto hacia abajo como hacia arriba. Me da una certeza del 100, no en todos. Clínica. Debe seguir predominando la clínica. Una prueba de laboratorio no es diagnóstico por sí sola. ¿Algo más? Y por ejemplo, doctor, tomando en cuenta esto, igual que decimos los porcentajes de los métodos diagnósticos, no sé si entendí bien, pero creo que bueno, en
este caso clínico, los anti-Smith y los anti-DNA estaban negativos. Estos casi tienen un porcentaje casi del 100% más de la anti-Smith para lupus. Ojo, casi. Aún así puedo diagnosticar el... Sí, se justifica. En ausencia de cualquier otra enfermedad. O de sobreposición. Ese es otro punto. Ese es muy bueno tu comentario. Muchos de estos pueden y tienen sobreposiciones. Y en la evolución mi paciente puede mostrar datos de síndrome C, síndrome de Sjögren. Pero como tengo criterios en la evolución de el Sjögren pasa a segundo. Artritis reumatoide es la más común. Hasta un 40% de los pacientes pueden desarrollar síndrome de Sjögren secundario. ¿Sí? Y cuando reunimos paciente con manifestación cutánea, articular y muscular, estamos hablando ya de sobreposiciones. Y ahí me puede orientar un autoanticuerpo, el RNP1, ¿sí? Que está más asociado a la enfermedad mixta. Pero puede haber sobreposición de dos. Aquellos que tienen manifestaciones cutáneas y articulares, no es una artritis erosiva en la evolución, pero sí es una artritis deformante. Puede tener involucro renal, gastrointestinal, cardiovascular o neurológico. ¿Sí? Y se habla de sobreposición de dos entidades nada más, que es el lupus eritematoso más artritis reumatoide. Y una de las más frecuentes también es la de manifestación cutánea con compromiso muscular, la escleromiositis. Entonces, puede haber sobreposiciones en la evolución de la enfermedad, sí, y hay que estar alertas, pero en el momento que un paciente, como este caso, inicia con una poliartritis, justifico una artritis reumatoide seronegativa, le doy tratamiento, remite, pero al cabo de un par de años me hace manifestaciones, en este caso cutáneas, fiebres sistémicas, no es una sobreposición, se trata de lupus, que desde un inicio, ¿sí?, fue de esa manera, pero en su evolución me fue dando datos que ya no entraban en la artritis reumatoide y que puedo incluir en lupus eritematoso sistémico. Y generalmente los primeros 2 años puede mostrar esto, pero la mixta puede tardar más de 2 a 5 años, es una evolución muy lenta, y la mixta va a dar más manifestaciones cutáneas, ¿sí?, de esclerosis. Tiene una evolución larga. Es menos frecuente, pero hay que tenerlos en mente. Eso es cierto. Sobreposiciones o enfermedad mixta. Gracias por tu comentario. ¿Algún otro? Bueno, debemos ser así. Les agradezco.